bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. El día de hoy quiero que me acompañes a mostrarte cómo hago las reproducciones de aquellas suculentas que son importantes para mí. Suculentas en donde solamente tengo una variedad, que me está costando trabajo encontrarlas y pues que quiero reproducir, o simplemente porque creo que es buen momento de reproducir mucho una suculenta para poderla vender. Voy a colocar en una macetita muy ancha como esta. A mí me gustan las tinas porque realmente son la mejor opción. Aquí vamos a hacer una guardería. Vamos a reproducir varias suculentas por hoja. Dependiendo también de las variedades. Más o menos cuando las suculentas son hojas, queridos amigos, podemos tener hojas de muchas suculentas diferentes. Pero después de que estas hagan roseta, van a empezar a competir. No es lo mismo que una guardería de la misma variedad donde vamos a dejar ahí las rosetas por 3 o 4 meses a que ellas crezcan. Es muy diferente. No. Aquí lo que queremos solamente es que empiecen a nacer las hojas, que salgan los bebés y ahí sí podemos reproducir de todo un poco. Entendiendo que si las dejamos van a empezar a competir por el espacio si no son de la misma variedad de planta. Bien, dicho lo anterior, te tengo aquí algunas suculentas que me interesa reproducir muchísimo. Esta es una suculenta que me encanta. No sé si es una variedad de lo que es Rungioni, variedad macabiana o Rungioni San Carlos. Hay mucha confusión con algunas variedades hasta que no las tienes que el cultivador te dice, mira, esta es una Rungioni macabiana o esta es una Rungioni San Carlos. Si no las tienes en vivo es difícil notar las diferencias. Quiero reproducir esta suculenta por hoja, que es lo mejor. Aquí yo podría hacer lo que es básicamente descabezar para que salga mucho más rápido y sea más rápido reproducirla de ese modo. Pero no quiero descabezar, lo que yo quiero son hojas. Este va a ser un video para generar una guardería por medio de hojas, como lo hago yo. Y sobre todo cuando tenemos suculentas complicadas como esta, que tienen las hojitas muy cerradas. Lo primero que tenemos que hacer es desenraizar. No nos queda de otra, pero es importante desenraizar. Vamos a mover la suculenta con mucho cuidado, con ayuda de una palita o vamos a ir moviendo la tierra. Es bien importante desenraizar, amigos, porque si no desenraizas lo que va a pasar es que puedes quebrar las hojas. Cuando son suculentas como esta que tienen las hojas muy pegaditas, lo mejor siempre es desenraizar. ¿De acuerdo, queridos amigos? Así que pues vamos a sacarla con mucho cuidado. No hay otra forma de hacerlo más que desenraizando, ¿de acuerdo? Si no desenraizas, lo que va a pasar es que vas a cortar mal las hojas y no queremos eso. Una vez que hemos liberado la suculenta, podemos entrar y ver mejor cómo va. Que por cierto, si esta tiene un hongo o tiene problemas de cochinilla algodonosa, pues aquí lo vamos a ir viendo. El tallo por lo pronto está bastante bien. Ahora vamos a empezar a sacar algunas hojas. Eso es lo más complicado. Esta suculenta me preocupa que se me vaya a marchitar. Por eso estamos haciendo este procedimiento. Porque queremos resguardar la suculenta. Con un cuchillo bien afilado o con una navajita, con lo que tú tengas a la mano, vamos a ir cortando ligeramente la suculenta para poder extraer las hojas. Hay suculentas que se extraen muy fácil las hojas y otras como esta pues nos hacen batallar. Lo que tenemos que hacer es picar de este modo. No sé si se alcanza a ver, yo pienso que sí. Picar con el cuchillo un poco para que la hoja salga más fácil. Picamos esta hoja y ahora sí, cuando la movamos va a ser más fácil sacarla. ¿Ves? Aquí ya se desprendió. Pico y jalo, pico y jalo. Esperemos que de aquí se puedan sacar hojas. A veces no de todas las suculentas se pueden sacar bebés. Cuando son suculentas con hojas muy delgadas, por ejemplo con la canté, pues es casi imposible sacar hojas de bebés. Pero como estas tienen la variedad Rungioni, sé que van a sacar hermosas raíces y hermosos bebés. Ay, amigos, ya quiero verlos. Es que ahora sí tengo muchas ganas de ser papá suculento. Ahora sí, vamos por otra hoja. El mismo procedimiento lo vamos a aplicar con cada hoja. No te confíes porque luego a veces nos confiamos. Queremos sacar la hoja y no, amigos, hay que picar. Picamos hacia un lado y luego movemos hacia un lado y hacia el otro con mucho cuidado. Con mucho cuidado, amigos, porque si no movemos bien,
lo que va a pasar es que la hoja no va a salir. Mira, por ejemplo, aquí esta hoja ya se cortó un poco. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estas son difíciles de reproducir. Vamos a ver si con otro piquete sale la hoja. Sí, a veces hay que dar dos piquetes y también cuidando de no destruir demasiado el tallo. Esta cortada como quiera la puedes resistir, pero estuve a punto de perder esta hoja. Y luego imagínate que son suculentas que queremos reproducir. Es como que no es tan fácil sacar las hojitas. Pues no, imagínate, es bastante estresante. No sé si se está viendo a pantalla, yo espero que sí, estoy muy concentradito. Es bien importante que la hoja salga completa y que no lastimemos la parte del centro, que es ahí donde van a salir las hojas de estas maravillosas suculentas. Esta suculenta en particular la quiero reproducir mucho, pero tampoco quiero lastimar demasiado la roseta. Entonces, si puedo sacar unas 10 o 5 hojas de esta suculenta, con eso me doy por bien servido. Ya llevo 1, 2, 3, 4. Voy a intentar sacar otras 3 más. Hasta aquí ya llegué a un punto en el que no me conviene seguir escarbando la suculenta porque podría lastimar lo que son las hojas, ¿de acuerdo? Y la roseta principal. Aquí lo que vamos a hacer ahora es colocar hormona enraizante para sellar todo, cicatrizar y sellar las heridas que hemos dejado en esta bella suculenta. Si te das cuenta, tampoco es que hayamos dañado demasiado la roseta. Mira nada más, la roseta quedó muy bien. Sacamos las hojas que estaban más abajo, que no son tan viejas, pero que sí nos van a dar bebés. Ahora, no seas tampoco tan, pues que quieras sacar muchas hojas, no. Hay que ser también equilibrados, más o menos 5 hojas. Cuando intentas sacar 10 o 12 hojas es que la suculenta es grandísima. Pero si son suculentas medianas o pequeñas, no hay que ser tan aborazados porque luego nos va mal, queridos amigos. Ahora voy a hacer lo mismo con esta lilacina que me encanta su forma. A veces también hay suculentas de las que podemos tener varias, pero nos gusta la forma de la roseta. No sé si te ha pasado que dices, wow, esta roseta tiene una forma muy bonita. Bueno, pues esta lilacina me gusta mucho la forma en la que hace la roseta, como si fuese una rosa, y también por eso la quiero dividir un poco más. Vamos a ir sacando las hojas secas. Recuerda que este trabajo es poco a poquito, sin desesperarse. Para mí, reproducir por hojas es el mejor mecanismo para reproducir en gran cantidad. Cuando reproducimos por descabezado, sí se reproduce rápido, algunas suculentas solamente así se pueden reproducir, pero no se reproduce tanto como por hoja. Por hoja podemos reproducir muchas. Mira, y qué fortuna, aquí ya lleva una lilacina con la bebé. Ahora vamos a intentar no confundirlas. También porque luego los bebés se parecen mucho y podemos llegar a confundirlos. Intenta que no se vayan a confundir demasiado. Esta lilacina va bastante bien, va, ahí la lleva. Vamos a ver cuántas hojas podemos sacar de esta lilacina. Con mucho cuidado. Puede ser que la lilacina la saquemos una por una. Igual la lilacina es una planta que las hojas salen muy fácilmente. Mira, esta no es necesario que ponchemos la hoja o que puncemos. No siempre, a veces también sí vamos a seguir punzando. Vamos a ir sacando las hojas como si esto fuera una ruleta. Para poderlas ir sacando acomodadamente, ¿de acuerdo? Aunque algunas hojas estén deshidrataditas, no te preocupes, nos van a sacar muy bien los bebés. A veces pareciera que la hoja está muy deshidratada y que no conviene sacarla, pero no te preocupes. No pasa nada, ya cuando estemos regando se va a hidratar. A ver, otra más. Esta nada más hay que jalar con fuerza y solita salió. La otra sí que sí está más complicado sacar las hojas. Y listo. No, recuerda, no seas aborazado. Esto es de a poquito. Con esto es suficiente. Vamos a aplicarle hormona enraizante para sellar los cortes. Y bueno, vamos ahora con una que yo supongo que es una echeverría encantada, que me encanta. Esta echeverría me fascina, es súper bella. Ay, no, es una belleza, te la voy a mostrar. Me encanta muchísimo cómo se ha hecho. Y pues no quiero perderla, además de que tiene una forma bellísima. Mira nada más, qué belleza. La vez pasada les dije que era princesa. No, princesa no era el nombre, era encantada, nada más que pues me equivoqué por ahí.
Esta sí hay que punzar las hojas para que podamos sacarla. Voy a tratar de liberarla de la maceta. Se ve que probablemente esté muy enraizada. Hay que hacerlo con mucho cuidado, mira nada más. Pero bueno, ahí la llevamos. Ella, por lo visto, está sacando bebecitos, lo cual me parece maravilloso que empiece a sacar bebecitos. Pero de todas maneras yo necesito sacar hojas, porque si no saco hojas, a veces se puede perder la planta y me parece que es una suculenta con una forma maravillosa. Todas estas hojas que están abajo no nos van a servir, pues ya están muy viejas. De hecho, sí le hace falta una limpiadita. Y pues vamos a intentar rescatar la mayor cantidad de hojas que podamos. Hasta le va a servir también a ella para renovar lo que son sus hojitas. Aquí hay unas hojas que estas no van a servir, queridos amigos. Estas hojas no van a servir porque ya están muy secas. Las hojas secas pues no nos van a servir. Venimos aquí por las hojas más nuevas. Ahora vamos a punzar con mucho cuidado, como ya te mostré la vez anterior. Intenta punzar del centro de la hoja y vas punzando como con toquetitos, o sea, vas como que vas así. No sé si se alcanza a ver, pero vas hacia afuera y luego hacia adentro. Punzo hacia afuera y luego hacia adentro, porque no es cortar como de este modo, no. Vamos punzando poco a poco. De ese modo nos evitamos cortar más hojas de las que queremos. Esta ya la puncé, pero si te das cuenta si es cruza de lo que es una Echeveria canté, pues vamos a batallar mucho para sacar las hojas. Entonces, aquí no la puedo sacar. A veces hay veces en que tenemos que sacar la hoja que está por arriba. A veces pasa que esa hoja, hay una hoja abajo y hasta que no saquemos la de abajo o la de al lado, mira, aquí saqué esta no se puede sembrar, está muy viejita. Hasta que no saquemos la de lado no se libera la hoja. Esta pues estoy batallando, Estoy batallando mucho con esta. Vamos a ver si ahora sí. Uf, ya la rompí, ¿sabes? ¡Ah! ¡Qué estrés! Vamos a ver, yo pienso que casi la voy a tener que sacar toda con el cuchillo. Puf, no funcionó. Mira nada más lo que hice. Acabo de romper una hoja maravillosa. No importa, vamos por la siguiente. No nos pongamos tristes. Te vas a poner triste, te vas a tristear mucho cuando reproduzcas hojas. Si son de este tipo de que son difíciles estas hojas. A veces hasta hay que literal cortar con el cuchillo porque no sale la hoja. Ya salió, la tuve que tomar más de abajo para poderla sacar. Sí, es muy probable que esta sea una Echeveria encantada por la forma en la que las hojas son muy difíciles de cortar. Vamos a ponerla en un lugar en donde no se nos pierdan. Y bueno, oye, no sé si te gusta este tipo de videos, pero a mí la verdad se me hacen muy interesantes. Sobre todo que veas que algunas hojas pues sí se batalla para sacarlas, ¿no? Y hay que punzar. Vamos a ver si podemos sacar esta otra hoja. Listo. Y así vamos a continuar sacando muchas hojas de esta Echeveria encantada. Y listo amigos, ya no podemos sacar más hojas porque vamos a lastimar demasiado la roseta. Esta niña de hecho la lastimamos un poco al intentar sacar las hojas, se lastimó algo el tallo. Es bien importante que cuando nos pase eso le pongamos la hormona enraizante. Puedes usar polvo en azufre o también un poco de canela, de preferencia hormona, para que sellen los cortes y no se nos vaya a pudrir. Hay que revisarla muy bien y estarla monitoreando para ver que no se nos llegue a marchitar. También vamos a reducir un poco la cantidad de riego, por lo menos una vez cada 12 días, para que no se vaya a pudrir por el tallo, porque sí que los cortes afectaron mucho la suculenta. Por eso te digo, hay suculentas que aunque las intentamos cortar bien, no se puede sin que las lastimemos un poco. Y pues bueno, vamos a dejar que ella sobreviva. Va a sobrevivir, no te preocupes, pero hay que darle muchos cuidados. Lastimar la suculenta es el pago por obtener estas hermosas rosetas.
Ahora, aquí es bien importante tener hormona enraizante. Cuando se tiene hormona enraizante, nuestro éxito por cada hoja es casi del 80, incluso del 90%. Es muy importante esto porque a veces cuando no usamos hormona enraizante, las hojas no nos van a enraizar. Vamos a hacer una pequeña división. Es importante también que delimites y le pongas nombre a la suculenta para saber qué suculenta es, porque luego, si no lo haces de esa manera, se pierde la información. Las hojas solamente las acostamos, no las enterramos, no, solamente se acuestan, ¿de acuerdo? Estas son las hojas de la lilacina y de este lado voy a poner las hojas de las que yo creo que es una Rungioni San Carlos. Vamos a ponerle su hormona enraizante. Voy a usar un poco de perlita para abarcar aquí un punto y poder distinguir las Rungioni San Carlos de las encantadas, de las cuales me fue muy bien y sacamos muchas hojitas. Recuerda sembrar las hojas acostadas, así como estaban en la planta madre. A veces es difícil identificar, pero si observas bien te vas a dar cuenta que la hoja tiene una parte trasera y una parte delantera. Asegúrate que las coloques la parte trasera acostada en lo que es la tierra. No todas las hojas nos van a dar bebés, eso es importante saberlo. Algunas nos dan bebés y otras no. Y si por ejemplo la hoja como esta está ya muy marchita o amarilla, no vale la pena intentar sembrarla, es muy difícil que nos saquen hojas. Siempre vete por la calidad, ya que si la hoja está mal, el bebé no te va a salir bien, sino que esos bebés son muy débiles y no crecen rápido. Ahora les vamos a dar un ligero riego. Hay que estarlas regando por lo menos una vez a la semana. A mí me gusta regar con aspersor y mantener la tierra ligeramente húmeda. No riego demasiado, pero sí mantengo la tierra húmeda para que ellas puedan seguir su curso y nacer bien bonitas. Las llevo a una sombra ligera de malla sombra con plástico lechoso. No de malla Rachel, de plástico lechoso, porque esa luz impide que se quemen las hojas y salgan los bebés. Algunas suculentas dan bebés a los 15 días y otras se llegan a tardar hasta 4 meses. Así que sé muy paciente. Esta es la mejor forma que conozco para reproducir suculentas. Una guardería de hojas de suculentas. Ya he hablado de estos temas en anteriores videos, pero nunca está de más. Es muy importante que selecciones muy bien la suculenta que tú quieres reproducir, entender que sus suculentas funcionan de un modo y cuáles funcionan de otra. En este caso, pues tengo aquí unos calachoes que les dicen algo así como chocolate soldier, pero estos en particular les dicen Teddy. Son una variedad un poco complicada de conseguir y son bellísimos. El problema es que los calanchoes de este tipo tardan mucho en crecer. Se pueden reproducir por hoja, es verdad. Pero si yo me espero a que se reproduzcan por hoja, tardaría mucho en salir en los bebés. Son muy tardados. Para este tipo de calanchoes lo mejor pues va a ser decapitar, evidentemente. Decapitamos en una zona que nos sea conveniente. Yo voy a decapitar con este cuchillo. También puedes usar unas tijeras, si son filosas, mucho mejor. Este estaba muy duro, entonces lo decapito de esta manera. Aquí en medio nos van a salir más suculentas. Siempre que hagas un corte es importante tener hormona enraizante. Esa es la clave de la decapitación y de cualquier reproducción suculenta para aplicar. Aquí en esta suculenta, si nosotros queremos, podemos quitar algunas hojas. Estas pues se van a reproducir, a que nos den bebés. Y las quitamos básicamente para que salga más raíz. Más o menos quitamos 4 hojitas. Ahora sí, a este le vamos a poner su hormonita enraizante para sellar. Esto básicamente lo que hace es sellar en un instante la suculenta. Se puede sembrar la suculenta directamente. Si es un sellador bueno como el que yo uso, sí. Estas son fax enraizantes, son hormonas enraizantes. Y se pueden sembrar inmediatamente después de que cortamos. Además de que también nos van a quedar las hojitas, sobre todo las hojitas. Estas reproducciones son muy importantes, amigos, porque si no yo me puedo esperar otro año y el calanchoe ni va a crecer ni me va a sacar bebés. Si yo no lo forzo, hay suculentas que no te van a dar bebés. Por eso lo estamos haciendo, porque es importante forzar, a pesar que el calanchoe no sea el más grande o no tenga el mayor tamaño que puede tener.
Esto también lo vamos a hacer con los otros calanchoes que tenemos por aquí. Hay que tener cuidado de sacar bien lo que es el tallo. De sacar un buen tallo. Mira, aquí sacamos este. Ahora vámonos con este. La etiolación, que a muchos les espanta la etiolación, pues la etiolación a veces nos puede ayudar, sobre todo cuando estamos haciendo este trabajo. Ahora este, por ejemplo, que quedó muy enterradito la tierra, hay que sacar un poco de tierra. De estos, importante ponerle la hormona enraizante para sellar y dejamos estos de este lado. De ahora ya tenemos, ¿cuántos? 6 calanchoes, más las hojas que se vayan acumulando. Cuando cortamos un esqueje no queremos sacar todas las hojas, solo lo necesario para que él genere raíz, ¿de acuerdo? Que genere bien la raíz. El hecho de haberlos cortado nos hace muy fácil que podamos cortar. Entonces, ¿cuántos calanchoes tenemos ya? Tengo 3, acá tengo otros 3, ya son 6 calanchoes que nos van a empezar a producir, más las hojitas que hemos cortado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 hojas. De esta manera vamos a estar produciendo alrededor de unos 16 calanchoes o plantas que van a empezar a activarse. Si no se activan, queridos amigos, las suculentas no nos van a dar bebés, sobre todo si son plantas que son tardadas y que son difíciles de conseguir. Lo mismo vamos a hacer con este calanchoe orejitas de conejo. Este es mucho más pequeñito, es de un color gris. Si bien es una variedad más normal, si no lo trozamos de esta manera, no va a querer darnos los bebés. Esto me ha pasado mucho con los calanchoes. Solo que este lo vamos a cortar desde una parte más abajito para que nos saque bebés. O sea, siempre hay que saber más o menos de dónde cortar. Mira, aquí tenemos todo este. Aquí nos van a salir muchas hojitas. Este necesita también un cambio de maceta. Pero si no los cortamos, no nos van a generar mudas. ¿De acuerdo? Hay que cuidar mucho también que la yema salga intacta. La yema de reproducción de los bebés salga intacta. Sellamos ¿con qué? Con hormona enraizante. Es bien importante sellar con la hormona enraizante, queridos amigos, para que selle bien. Y listo, estos ya se pueden pasar a sembrar directo. Y las hojas también se acomodan para que se siembren. Esta es la mejor manera de reproducir suculentas. Aquí tengo otra suculenta que también es muy fácil de reproducir. Siempre debemos de investigar muy bien de qué suculenta se trata para poder reproducir. Esta se reproduce súper rápido desde hoja. Yo voy a cortar más o menos aquí para que pueda generar un tallo suficientemente bueno y poder reproducir la suculenta. De este modo. Ahora siempre me van a quedar algunas hojitas. Estas las voy a quitar para que de aquí me empiecen a salir nuevos bebés. Estas hojas se reproducen súper rápido, queridos amigos. También es bueno, importante conocer las suculentas porque de eso depende nuestra capacidad para saber si decapitamos o sacamos hojas. Esta, por ejemplo, es súper rápido para sacar hojas, pero el decapitado nos va a ayudar a que se reproduzca todavía más rápido. Generalmente siempre utilizamos lo que es la técnica de decapitado de suculentas, de corte aéreo de suculentas, y también conjunta con la reproducción a través de hojas. Esta es una crenmeria, si no me equivoco. Luego también hay crenmerias que tienen hibridación. Esta es una crenmeria con otra hibridación. Y mira, ya sacamos muchas hojitas. Entonces, si tú no reproduces tus suculentas de esta manera, no se van a dar, queridos amigos, en gran cantidad. Y sobre todo cuando son pequeñitas. ¿Por qué? Porque si tú te esperas a que la suculenta crezca, te vas a tardar 1, 2, 3 años a veces, y las suculentas no nos dan hijos, sobre todo si son suculentas pues difíciles de conseguir. Es necesario hacer esto. La reproducción por hojas siempre va a ser una de las mejores opciones. Estas son hojas de Green Mountain. Ay, me habían dicho que las Green Mountain les había gustado mucho. Pues mira, ya empecé a sacar hojas de algunas que tenía por ahí. Estas es importante que cada hoja tenga la yema intacta, que la yema esté intacta para poder sacarlas. Yo siempre les pongo hormonas enraizantes para acelerar el proceso de producción de raíces y de bebés. Y recuerda que las hojas, que por ejemplo esta que ya está podrida, pues no se va a salir muy bien. Esta que está muy amarillosa no va a salir tan bien. Siempre es normal que haya hojas que no salgan tan bien. Ay amigos, a mí me gustaría poner una fábrica de reproducción de suculentas,
Pero generalmente yo cuando reproduzco suculentas es para vender esas suculentas e ir ahorrando y comprar otras más caras, a veces también por intercambio. Mira, es muy importante reproducir tanto por decapitado, pero también por hoja, siendo la reproducción por hoja pues una de las mejores, más eficientes, en mayor cantidad. El único problema es que te tardas mucho. Mientras que si reproduces por esqueje, pues es lo más rápido que puede haber en reproducción. Una reproducción por esqueje, rápido salen las suculentas y rápido triplicas o duplicas el número de plantas. Aquí, por ejemplo, tengo la reproducción de las Echeveria tequila. ¿Recuerdas que habíamos decapitado algunas Echeveria tequila? Pues mira, por aquí andan. Te voy a ir a traer donde quedaron los esquejitos. Pero antes de mostrarte los esquejitos, pues mira, aquí está el tallo. Ahí va más o menos, ¿de acuerdo? Estas ya como que ahí van los tallitos que quedaron de esta suculenta. A veces algunos tallos van a funcionar y otros no, depende también. Aunque bueno, estos tallitos que están aquí, esta hoja se está como pudriendo, pero la otra ya lleva bebé. Y acá también ya llevamos bebé. Entonces esta es muy importante. Saber distinguir cuándo sí y cuándo no reproducir por tallo. Estas son hojas que hemos reproducido de Echeveria tequila. Mira lo lindas que van ya. Todas traen su raíz, porque como es una Echeveria que está con cruce de prolífica, se reproduce muy rápido. Estas hay que dejarlas en la sombra para que no se vayan a quemar. Una suculenta como esta, siempre que está al sol, se pueden quemar. Aquí tenemos más bebés, mira. Y también tenemos los bebés de la Light Green, espero haberlo dicho bien, que son estos. Estos está increíble porque ya algunas ya llevan los bebés súper bien desarrollados. Algunas me van a dar hasta 3 bebecitos. Aquí están ya los resultados de la Light Green. Es importante ver que algunas suculentas se reproducen súper rápido por hoja. Aprovechamos eso. Sobre todo cuando las acabamos de comprar y no tenemos mucho, pues aprovechamos. Aquí yo ya te muestro cómo hago las reproducciones. Siempre que hacemos reproducción, yo les digo camadas. Esto es hacer como camadas de suculentas. Y bueno, también por aquí tengo otra Echeveria que me parece que era un híbrido de Blueprints. Estas se sacaron del tallo floral. Son las hojas del tallo floral. Eran puros, era una flor que salió de esa suculenta y mira cómo las hojas del tallo floral nos dan muchos bebés. Son todas estas que están aquí. Todas estas son de tallo floral. Entonces la reproducción de las suculentas se puede hacer en masa. Sobre todo si quieres un negocio o algo. Yo te aconsejo que sobre todo reproduzcas suculentas que son difíciles de conseguir, difíciles de encontrar. Y aquellas que son más comunes, pues que reproduzcas sea por decapitado o que vayas reproduciendo en menor cantidad porque luego nadie te las va a querer comprar, suele pasar. Si son suculentas muy comunes, a veces es difícil venderlas. Lo que nos interesa sobre todo es una alta reproducción de suculentas poco comunes, como pues te decía la Light Green, que no es tan común. Te muestro también que esta Light Green ya está sacando también por aquí los bebés en lo que son los tallos. Ella ya está sacando sus bebecitos en los tallos. Aquí ya se ven los puntos donde van a salir los bebés. Y esto es en cuestión de semanas, muy rápido. Ella va sacando los bebés. Entonces, de aquí vamos a sacar muchos bebés. Vas a ver que, y sobre todo, cuando haces un decapitado, salen rapidísimo. Los bebés se triplica la eficiencia, salen muy rápido. Te voy a mostrar otra cajita donde tengo cabezas de Echeveria Light Green. Vamos a verla. ¿Recuerdas que decapitamos las Light Green? Estas no han querido todavía sacar raíz. Si te pasa que no quieren sacar raíz, les volvemos a dar una ronda más de enraizante hormonal para que nos saquen bebés. Si no están sacando raíz, se tarda, no importa, tú dale otra ronda. Tarde o temprano van a sacar la raíz, no te preocupes. De todos modos, ellas están muy bien, mira, no les ha pasado absolutamente nada. Están bien comidas, bien bonitas que están. Y aquí las vamos a ir dejando hasta que se asomen esas raíces. Yo las he estado sembrando, por ejemplo, las pongo de este modo y espero a que se empiecen a asomar las raíces. Aquí esta es como una cajita comunitaria. Estas las voy a pasar, de todos modos todavía no sale la raíz, pero bueno, seguimos esperando. Ahorita las vuelvo a sembrar, no te preocupes. Lo que quiero mostrarte son estas otras hojitas.
Estas hojitas son de Echeveria lilacina. Las lilacinas son estas. Me encanta reproducir Echeveria lilacina por hoja. La Echeveria lilacina conviene más reproducirla por hoja porque en un año tú ya tienes producción de bebés. Ahora, la Echeveria lilacina pues es una planta común. Entonces hay que saber si vas a reproducir por hoja o si vas a reproducir por decapitado. Depende mucho también de la cantidad de plantas que tengas, de tu propia decisión, ¿no? Entonces que a mí yo prefiero reproducir Echeveria lilacina a través de hojas que por decapitado. Porque yo ya sé que las hojas de la lilacina se dan súper rápido, enraizan muy bien, etc, etc. Mira, por ejemplo, esta es una lilacina que ya trae los bebés. En muy poco tiempo, en cuestión de hasta a veces hasta de una semana, esta ya trae los bebecitos. Vamos a volverla a enterrar. Cuando los bebés están así, pues hay que cuidar mucho las suculentas. Aquí tengo también hojas de lo que se supone que es Echeveria encantada. Como la Echeveria encantada es una cruza con Laui, voy a batallar en tener bebés, pero mira, la Echeveria encantada es una cruza de Laui, de Echeveria rungioni con Echeveria canté. Entonces, al ser de canté, se suele batallar un poco con las hojitas, pero de todas maneras da bebés, porque las rungioni dan bebés muy rápidamente. Y esta Echeveria encantada, mira los bebés que está sacando. Voy a traer las Echeverías encantadas para explicarte por qué prefiero reproducir por hoja en vez de reproducir por descabezado. Aquí tengo una rungioni que te digo que es encantada. No sé si sea macabiana o encantada, todavía tengo mis dudas. Son muy parecidas y hasta que ellas crecen más podemos distinguirlas, sobre todo si son encantadas. Ahora, esta encantada no la he querido reproducir por decapitado porque sus hojas son muy delicadas, muy delgadas y también pasa lo siguiente, que tiene las hojas súper juntas. Sacar hojas de esta suculenta pues es bastante difícil. Entonces si yo la corto por decapitado me voy a llevar muchas hojas que no van a servir. Eso por un lado. Por otro lado, es probable que esta suculenta sea muy delicada de enraizar y pueda fallar en el intento, sobre todo si la suculenta es de hojas delgadas. ¿De acuerdo? Cuando se hace un decapitado de suculenta de hojas delgadas, debemos de esperar mucho a que el tronco esté bien grande y bien gruesote. Porque si ese tronco no está grueso, lo que va a pasar es que la suculenta puede marchitarse, ¿no? Entonces, no todas las suculentas son fáciles de hacerles un decapitado. A veces vale más esperar. Otro detalle es que, por ejemplo, mira qué bonita está. La Echeveria encantada, pues produce muchos bebés. Ella produce muchos bebés. Cuando ella crece, produce muchos bebés. Ya viste que sí se está reproduciendo muy bien por hoja, a pesar de ser muy delgadita la hoja, se está reproduciendo. Creo que este video va para 20 minutos, amigos, pero pues no importa porque es información muy importante, ¿no? Ella, mira, la Echeveria encantada produce muchos bebecitos y entonces estos bebecitos es mejor irlos sacando poco a poco que decapitar la suculenta. Si yo decapito, lo más seguro es que pierda muchas hojas y esas hojas pues son bebés que no me conviene perder. ¿Se puede decapitar la Echeveria encantada? Sí se puede, pero hay que hacerlo de manera delicada, sabiendo que vamos a perder varias hojas. Entonces yo prefiero con este tipo de Echeverias que es encantada y que sí se reproduce por hoja, mejor reproducir hojas y reproducirla por hijuelo. Me sale mucho mejor que reproducir por decapitado. Y entonces ustedes me preguntan, Chuyito, pero entonces, ¿cómo seleccionas una suculenta que sí se reproduce por decapitado y otra que no? Cuando una suculenta se puede reproducir por hoja, dejamos el decapitado para el final. Sería como nuestra última opción si esa suculenta se reproduce muy bien por hoja. Entonces, estas como son encantadas, es mejor reproducir por hoja, es más fácil, se dan y se dan muy bien. Entonces, no vale la pena decapitar y encima nos da muchos bebés. Hablemos de una suculenta de hojas muy delgadas que no podemos reproducir por hoja. Esta es una Echeveria canté, está bellísima. Lamentablemente su reproducción por hoja no funciona tan bien. ¿Por qué no funciona tan bien, Chuyito? Lo que pasa es que cuando tú tienes una suculenta, por ejemplo la Green Mountain, esta que está aquí, yo me he dado cuenta que algunas suculentas de hojas gorditas tienen el nudo donde se van a desarrollar los hijuelos en el centro de la planta. Es decir, que cuando cortamos la hoja, cortamos la hoja y el nudo de crecimiento está dentro de la hoja.
La Echeveria canté, la Echeverias rulosas, otro tipo de Echeverias difíciles de reproducir que no se reproducen por hoja, no tienen el nudo dentro de la hoja, lo tienen arriba de la hoja, dentro del tallo de la planta. Ahorita te voy a mostrar más o menos. Y entonces ese nudo de crecimiento no está dentro de la hoja, se queda en el tallo. Nosotros venimos, cortamos la hoja, pero el nudo de crecimiento no se queda dentro de la hoja, se queda en el tallo. Y por eso la única forma de reproducción es decapitar, sacar la parte aérea para que se desarrolle ese nudo que la hoja no logra llevarse. Eso pasa con la Echeveria canté. Además de que algunas hojas son muy delgaditas y entonces no podemos generar esa reproducción de forma eficiente. Ahora, este decapitado de canté lo tendríamos que hacer esperándonos un año más, porque la suculenta todavía no tiene un buen tallo, no tiene un buen tronco. El tronco no está grande, no está grueso. Y si tú la decapitas, puedes perder la planta, porque ni siquiera tiene tronco, mira. ¿Ves? O sea, es una suculenta que está muy al ras. ¿Por qué? Porque está muy pequeñina, todavía está creciendo. Entonces, con las cantés de algunas suculentas, nos tenemos que esperar 1 o 2 años a que el tronco esté fuerte. Tienen hojas delicadas. Si el tronco está fuerte, entonces sí las podemos cortar. Pero, por ejemplo, la canté, que es de hoja muy delgadita, un afterglow, la Echeveria encantada, ¿no? Por ejemplo, sus troncos son muy delicados y tenemos que saber muy bien cuándo hacer el decapitado. Esta canté la podemos decapitar después más o menos de un año, o a lo mejor nos podremos esperar unos 8 meses. Pero ahorita, hacer un decapitado, lo único que vamos a hacer es perder hojas y como la planta no es una buena solución, le hace falta más tronco. Bueno amigos, aquí tengo una Echeveria Coral Red. Esta Coral Red está sacando bebés y aquí era lo que te decía, mira. Este es como un nudito de crecimiento, pero el nudo de crecimiento está en el tallo, no está en la hoja. Ahí puedes ver tú cómo va creciendo. Y por acá ya están creciendo otros nuditos. Mira, a ver si lo logro enfocar. Ahí está, mira. Ahí se alcanza a visualizar el nudo de crecimiento. Si te das cuenta, el nudo de crecimiento no estaba en el centro de la hoja, estaba por arriba de la hoja. Entonces, cuando nosotros cortamos una Coral Red, no lleva nudo de crecimiento. El nudo de crecimiento se quedó en el tronco. Si nosotros quitamos las hojas, entonces nos van a empezar a salir bebés. Pero hay que forzarlo también decapitando. ¿De acuerdo? Porque al decapitar forzamos el crecimiento de esos bebés. Si no decapitamos, a veces cortamos la hoja, pero el bebé no sale. No sé si se alcanza a ver ahí. Eso es muy importante que lo sepas, porque luego las personas nos preguntamos, oye, pero ¿por qué la Echeveria canté no se puede reproducir por hoja? Pues es que el nudo de crecimiento se queda en el tronco. Vamos con otra que es una Echeveria Afterglow. No, es Autotune, Autoflame. Ay, ya no me acuerdo cómo se llama esta suculenta. Con tantas suculentas, amigos, se me van los nombres. Es una suculenta otoñal. Sí, me parece que es Autoflame. Ahorita te la muestro. Esta pasa lo mismo. Los tallitos son los que se están quedando con lo que son los nudos de crecimiento. Aquí se puede ver. No siempre, hay suculentas que sí se lleva la hoja al nudo y hay otras que no. Pero mira, aquí te muestro cómo el decapitado hace que las suculentas difíciles empiecen a generar bebés. ¿De acuerdo? Mira, ahí se ve otro nudo de crecimiento. Y me gusta el decapitación o el corte aéreo, porque luego el algoritmo se confunde con esas palabras. Corte aéreo, pues. Corte aéreo porque va a generar bebés muy rápido. Muy rápido. Pero si tú puedes... Ahora, ¿qué pasa aquí? Mira, esta Autumn probablemente la reproducción por hoja sea muy fácil. Probablemente se pueda dar reproducción por hoja. Solo que quizás sea tardada. Aquí, por ejemplo, ya viste que la Echeveria Light Green rápido sacó bebés. Y esta que tengo aquí, que son hojitas de Autoflame, pues no se ve que tengan el crecimiento del nudo. No se ve por ahí todavía. Algunas puede que salgan, otra que no. Entonces, como puedes ver, es una Echeveria lenta. Normalmente las Echeverias de precios altos es por eso, porque se tienen que reproducir por decapitado, ya que las hojas o son muy lentas para reproducir o de plano no se reproducen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
sacar la parte aérea y de ese modo reproducir. No hay otra forma, no hay otra solución. Y bueno, aquí te muestro cómo van las cabecitas. Mira las cabecitas cómo van. Luego también batallamos un poco en que saquen raíz, pero no te preocupes, es normal y es un proceso. Estas ya secaron muy bien, ya tienen como una semana más o menos. Secó muy bien el tronco, ya dentro de poco es muy seguro que empiecen a enraizar, a sacar las raíces. Puedes ver cómo el sellador lo que hace es sellar y así se evita que la suculenta pierda humedad. Y no siempre. Por ejemplo, la Autumn sí le está batallando un poquito más, se ve que se ha deshidratado mucho. Si las cabezas se te deshidratan, pues hay que humectarlas un poco para que no pierdan tanta humedad en lo que ella va sacando su raíz. Ya no debe tardar, te voy a más o menos estar platicando cuánto tiempo tardan en enraizar y en sacar. Un decapitado, amigos, no es tan rápido que te saque raíz. Independientemente si se reproduce rápido o no por hoja, tardan en salir las hojitas. Bienvenidos a la guía más completa de reproducción de hoja que pueda hacer yo. Voy a hacer una super guía contestando todas tus preguntas acerca de la reproducción por hoja. Te voy a dar todo mi conocimiento para que tú tengas un gran invernadero de suculentas o puedas reproducir todas las suculentas que tú quieras. Así que vamos a comenzar con este video. Lo primero que tienes que saber es que existen 2 o incluso 3 tipos de hoja en las suculentas. Este, por ejemplo, es un híbrido de Echeverría Lawey con prolífica, es hermoso. Por cierto, si quieres que haga un video acerca de hibridación, déjamelo en los comentarios. Aquí podemos apreciar que existen suculentas con hojas muy gordas. Esas suculentas con hojas muy gordas son fáciles de retirar. Es muy fácil de retirar las hojas. Podemos retirarlas moviéndolas hacia los lados, moviéndolas hacia abajo o incluso moviéndolas hacia arriba. Cada tipo de suculenta tiene una forma específica de poder quebrar las hojas. ¿De acuerdo, queridos amigos? Por ejemplo, estas que son muy regorditas, es muy fácil que quitemos esta hoja. Mira, la podemos doblar hacia los lados y girar un poco. Ahora, es bien importante que cuidemos la yema en donde va a salir el nuevo bebé. Si nosotros quebramos esa hoja, la yema no va a salir bien y entonces no vamos a poder plantar la suculenta. Recuerda que, como te mencioné, hay suculentas que llevan la yema de crecimiento dentro de la hoja y que hay otras suculentas en donde la yema de crecimiento se queda en el tronco. Por norma, ¿cómo sabemos que esa va a ser una hoja que vamos a poder reproducir? Bueno, las hojas gorditas o de suculentas gorditas se pueden reproducir por hoja porque es una hoja que come mucho alimento en el sentido de que está bien gordita, tiene mucha agua y tiene nutrientes. Nosotros al despegar la hoja, los bebés se van a nutrir de todo lo que contenga la hoja. Y entonces las hojas más gruesas contienen más nutrientes y por eso es más fácil su reproducción. Otro detalle por el cual podemos saber que una suculenta es fácil de reproducir es por la cantidad de hijos que llega a tener. Si es una suculenta que tiene muchos hijos, que te da muchos bebés, que tiene muchos hijuelos alrededor del tallo, es una suculenta fácil de reproducir. Por el contrario, si esa suculenta no te da hijos por esqueje, no tiene hijos por aquí abajo, tiene las hojas muy delgadas, será una suculenta que es imposible o casi imposible reproducir por hoja. Otro detalle es que mientras más rápido pueda sacar la hoja, será una suculenta que se reproduce muy bien por hoja. Esto no influye en el género de la suculenta, por ejemplo los Graptopetalum, las Echeverrias, algunos tipos de Haworthias o aloes, pero sí es verdad que cada género tiene sus propias complicaciones. En este video hablaré sobre todo de Echeverrias o de una reproducción de hojas muy general y quizá en otro hablemos de la reproducción de lo que son las Haworthias, de los Aonium, porque cada especie requiere un video particular. Pero esta sería la mejor hoja de reproducir, la hoja que es muy gordita. Aquí tengo una suculenta que si tú la tocas se le caen las hojas. ¿Ves? Al más mínimo contacto se caen las hojas. ¿Qué significa? Que es una suculenta de muy fácil reproducción.
Cuando una suculenta con solo tocarla se le caigan las hojas, son suculentas de fácil reproducción. Normalmente esas suculentas pasa algún animalito, se caen las hojas y se empiezan a reproducir. Eso es muy común en el género de los Graptopetalum, no en todos, solo en algunas variedades. Pero si tú arrancas muy fácilmente la hoja, es muy fácil de reproducir esa suculenta por hoja. En cambio, si es una suculenta que tiene las hojas muy delgadas y que batalles mucho para zafar esa hoja, será una suculenta que será más difícil de reproducir por hoja. Esto se da también con los Graptopetalums paraguayenses, que apenas los tocas y se salen las hojas con mucha facilidad. Estos tienen una alta de reproducción muy alta. Todos los Graptopetalum en general y algunos tipos de Sedums son muy fáciles de reproducir por hoja. Aunque claro, los Sedums hablaríamos en otro tema porque son todo lo que es suculentas colgantes, sí que se reproducen mejor por esqueje, pero también se pueden reproducir por hoja. Casi todas las suculentas se pueden reproducir por hojas, incluyendo los calanchoes. Solo que algunas especies o variedades de suculentas, como por ejemplo los calanchoes, son muy lentos, al igual que las jagortias. Así que este sería el mejor tipo de hoja para reproducir, aquella que es muy gordita y se cae rápidamente. Vamos a pasar a otro tipo de suculenta que tiene las hojas de forma diferente. Hay suculentas que tienen las hojas, no son muy gorditas, pero tampoco son tan delgadas. Digamos que están en un intermedio. Si tú esas suculentas ves que se reproducen muy bien por hijo, créeme que va a ser muy fácil reproducir ese tipo de hoja, aunque la hoja sea un poco más delgada que las hojas gorditas. Esta, por ejemplo, es una Echeveria lolita. La hoja se puede arrancar, pero no es como que si yo la toque se caiga. No, esta hoja yo la tengo que girar hacia los lados, hacia arriba o hacia enfrente para poderla sacar. Por fortuna, estas hojas, a pesar de que no son tan gorditas, son suficiente para que la suculenta genere un bebé. Y también es una variedad de suculenta que lleva el crecimiento o el nudo de crecimiento en la hoja. No es una suculenta en donde el nudo de crecimiento se quede en el tronco. Por eso es tan fácil reproducirla por hoja. Este tipo de suculentas que son que no se cae la hoja con facilidad serán suculentas que sí te van a dar bebés, pero que van a tardar un poco más. Entonces muchas personas a veces nos desesperamos porque queremos que la suculenta crezca rápido y eso no va a ser posible si es una suculenta con una hoja que no es muy gruesa, como por ejemplo esta. Otra variedad de suculenta que también se incluye en estos términos, pues son las Echeverias Perlebonumber. Sus hojas no son tan gruesas como algunos Graptopetalum, pero son fáciles de retirar y pueden darnos bebés. Eso sí, tardarán más tiempo que aquellas hojas que apenas las tocas se caen. Cualquier suculenta tiene un buen índice y un buen tiempo de reproducción. Cada suculenta será diferente. Por ejemplo, una Echeveria Perlebonumber puede tardar alrededor de un mes en sacar raíz y bebés. También es verdad que algunas suculentas primero sacan las raíces y después sacan los bebés, lo cual es bastante interesante. A veces hay suculentas que sacan el bebé y la raíz al mismo tiempo y hay otras suculentas que primero sacan los bebés y luego sacan las raíces. Espero que te esté gustando esta gran guía de cultivo de hoja. Vamos a pasar ahora con suculentas con hojas muy delgadas. Existen suculentas de hojas muy delgadas, como por ejemplo esta Echeveria princesa, que es una cruza de Rungioni con Canté. Las Echeverrías Canté no se pueden reproducir por hoja porque normalmente el nudo de crecimiento queda en el tronco y no en la hoja. Además, sus hojas son tan delgadas que no le da tiempo de nutrir ni siquiera de sacar raíces. Pero existen híbridos en donde se han combinado con otras suculentas, como por ejemplo la Rungioni. Te voy a traer una Rungioni. Aquí tengo por ejemplo una variedad de Rungioni. Estas suculentas, que por cierto las Rungionis tienen mucha hibridación, son suculentas que son muy fáciles de reproducir por hoja. Ahora, siempre que haya una suculenta especie, la mayoría de las veces las suculentas de especie, como la Rujoni, la Xaviana, la Elegans, son suculentas que se dan así en la naturaleza,
se pueden reproducir muy fácilmente por hoja, la mayoría de las veces, exceptuando algunas variedades, como por ejemplo la Echeverría Canté, que a pesar de ser una suculenta especie, es muy difícil o casi imposible reproducirla por hoja. Esta chaviana se puede reproducir muy bien por hoja. Cuando se cruza con una suculenta que no se puede reproducir por hoja, a veces le pasa sus beneficios de que se pueda reproducir por hoja. Y por eso, a pesar que la Echeverría Encantada es una cruza de Echeverría Canté con Ruggoni, esta es muy fácil de reproducir por hoja. Aquí tengo algunas suculentitas de hojas de Echeverría Encantada. Entonces, el hecho de que la Echeverría Encantada tenga en su genética lo que es una Echeverría Ruggoni hace que sea muy fácil de reproducir por hoja. En el caso de la Echeverría Encantada, lo primero que saca son los bebés y al final saca las raíces. Ella trabaja de esa manera. Primero va sacando los nuditos, va sacando los bebés y ya después va sacando las raíces. En cambio, por ejemplo, la Echeverría Lilacina es muy común que primero saque las raíces y después saque los bebés, que era lo que te comentaba. Esta es una Echeverría Lilacina. Las Lilacina tienen una facilidad muy increíble de sacar raíces y sacar bebés. Son suculentas especies y no son un híbrido. Con algunos híbridos puedes o que se te facilite el trabajo de reproducción o por el contrario que se te dificulte. Entonces tenemos suculentas que son delicadas para sacar las hojas. La mayoría de sus veces pues son suculentas híbridas como esta Echeverría que es una Echeverría Encantada. Otra que pudieran parecer, hay muchas suculentas que tienen hojas muy delgaditas. Cuando las suculentas tienen hojas delgaditas, pero nos dan muchos bebés, como por ejemplo esta Echeverría Encantada, pues sabemos que se puede reproducir por hoja. Si por ejemplo esta Echeverría, a pesar de tener las hojas muy delgadas y que no tuviera bebés, es indicativo de que va a ser difícil de reproducir por hoja. Si las comparamos con estas chavianas, pues la verdad es que las hojas pudieran parecer un poco delgadas, pero son más gruesas. Recuerda eso siempre, mientras más gruesa la hoja, más fácil es de reproducirla. Aquí tengo otra chaviana que me encanta, se está poniendo bien bonita. Esta la acabo de comprar hace poquito, como 2 meses, y también se ve que es fácil de reproducir por hoja, a pesar que sus hojas son algo delgadas. ¿Por qué? Porque se trata de una Ruggoni. Entonces también es importante que sepas la especie, la variedad de suculenta, porque cada variedad tiene su información. A lo mejor es una suculenta que parece que tiene las hojas muy delgaditas, pero sí que tiene las hojas delgadas, pero es muy fácil de zafar. Esta hoja, si yo la intento zafar, es muy fácil que se zafe. De nuevo, mientras más difícil sea zafar las hojas, es probable que esa suculenta no se pueda reproducir por hoja, porque sea que el nudo está dentro del tallo o que cuando quebramos la hoja no nos llevamos el nudo de crecimiento. Llegamos a las hojas que son muy delgadas, como por ejemplo esta Echeverría Canté es el ejemplo perfecto. Las Echeverrías Canté son súper delgaditas, apenas tienen agua, eso sí son hermosas. Esta es una suculenta que es muy difícil de reproducir por hoja. Yo me he dado cuenta que esta suculenta, si yo corto una hoja, es muy difícil sacar las hojas para empezar, ¿no? Otro detalle es que ella no es muy prolífica, no me da bebés rápidamente, tarda mucho en darme bebés, ¿sabes? Por ejemplo, este tipo de suculenta da bebés solamente hasta que tiene 2 o 3 o hasta 4 años de crecimiento. Entonces ahí es cuando puede que nos dé hijuelos y no siempre. Digamos que es una suculenta que no le gusta ser mamá. Y entonces la Canté, ya vi que no le gusta ser mamá, no es muy prolífica con mis hijuelos, no me saca hijuelos a diestra y siniestra. La hoja es muy difícil de sacar. Si tú intentas sacar una Canté, una hoja de Canté, lo más probable es que la rompas. Y por si fuera poco, la mayoría de las veces las Cantés, el nudo de crecimiento se queda dentro de lo que es el tallo. He visto fotografías de Echeverrías Canté que supuestamente tienen bebés. Puede ser que una Echeverría Canté te dé un bebé por hoja siempre y cuando arranques con la hoja ese nudo de crecimiento. Recuerda que en las plantas hay de todo tipo y es probable que el nudo de crecimiento al momento de sacar esa Canté te lo hayas llevado. Pero de todas maneras la mejor forma de reproducir una Echeverría Canté es por decapitado. Se trata también de quitar la parte aérea de la planta y de ese modo estimular los bebés. Eso sí hay que saberlo hacer. No te olvides que voy a hacer un video exclusivo largo de decapitado con toda la información que tú tengas que saber acerca de las suculentas. Pues bueno, aquí te estoy dándole toda la información acerca de las hojas. Y bueno,
A veces hay que identificar. Por ejemplo, la Echeverría Canté, pues es una suculenta que es muy difícil de reproducir por hoja. Vamos con otro ejemplo de una Echeverría que es difícil reproducir por hoja, o que es, mejor dicho, es imposible reproducir por hoja, y te la voy a mostrar también a continuación. Esta es una Echeverría Coral Ref. La mayoría de las Echeverías rulosas van a tener esta característica de que es imposible reproducirlas por hojas. Puede que haya excepciones. Esta, por ejemplo, para poder hacer que nos dé muchos bebés, es importante cortar la parte aérea. Y sí, está funcionando. Al cortar la parte aérea, estimulamos los crecimientos que se quedan en el tallo al momento de sacar una hoja. Aquí mira, los puedes ver cómo se ve que el crecimiento del tallo allí va, pero se quedan en la hoja, en el tallo. Mira, si tú cortas una hoja, el crecimiento del tallo se va. Entonces, ¿qué pasa? A veces podemos reproducir suculentas cortando las hojas, si son suculentas que el área del nudo de crecimiento se queda en el tallo. Lo que hacemos es cortar las hojas de todo el tallo y quitar la parte aérea para que empiecen a crecer, porque tú puedes quitar las hojas, pero si no cortas la parte de arriba, no van a crecer esos nudos de crecimiento. Es muy importante quitar la parte aérea para que estos se estimulen y entonces crezcan. A pesar que la Echeverría Coral Rev es una suculenta que parece tener hojas muy gruesas, no se puede reproducir por hoja, al menos no algunas variedades, porque como ya dije, el nudo como que se queda en el tallo, y entonces aunque tú cortes la hoja, cortas la hoja, pero el nudo ya se quedó en el tallito. Esa es una gran diferencia entre las suculentas, y hay que saberlo visualizar para poder entender por qué no estamos reproduciendo bien nuestras suculentas por hoja. Pues ese es un detalle que no se te debe de pasar. Ahora vamos a hablar acerca del tiempo que tardan las hojas en generar bebés. Como ya te mencioné, mientras más gordita esté la hoja, más fácil será producir bebés. Aquí, por ejemplo, tengo unas Echeverrías Green Mountain, que es una Echeverría que da muchos bebés. Se ve que el nudo está dentro de la hoja, que no se quedó en el tallito, y entonces estamos esperando a que saque bebés. Es una hoja que guarda bastante agua, entonces más o menos estas hojas suelen tardar 21 días en generar ya sea raíces, en generar ya sea los bebés. En cualquiera de estas circunstancias, más o menos en promedio, una suculenta tardará de 21 a 30 días, sea en sacar bebés o sea en sacar hojas, siempre y cuando sea una suculenta de crecimiento promedio. Hay otras suculentas como por ejemplo los calanchoes. Depende, por eso te digo, depende mucho de la variedad de suculenta o de la familia de la suculenta. Los calanchoes sí pueden sacar bebés a través de hoja, pero pueden tardar más de un mes. Algunos lo hacen después de 3 meses, 4 meses, 5 meses o incluso más. Este tipo de suculentas, los calanchoes, tardan mucho en dar bebés, que lo sepas. Por eso te digo, cada hoja depende, ¿no? Y por eso reproducir calanchoes es mucho mejor si los decapitamos, les quitamos la parte aérea. Si los estamos reproduciendo por esqueje, es mucho mejor porque las hojas tardan muchísimo. En cambio, las suculentas, algunas echeverrías lo hacen súper rápido nos van a dar bebés. Los Graptopetalum serían el género que menos tarda en sacar raíces. Ahora tengo unos Aonion. Este es un Aonion Castelo Paibai variegado, muy bello. Recuerda también que cuando una suculenta es variegada, será más difícil que saque raíces. Todas aquellas suculentas que son variegadas, así sea, por ejemplo, una Echeverría Compton Carrusel, va a ser muy difícil que la podamos reproducir por hoja porque al ser variegada va a perder mucha energía. Siempre que sea una variegación, vamos a tener cuidado de que sabemos que a lo mejor esa suculenta no nos va a dar los bebés que nosotros queremos. O sea, eso siempre lo tienes que saber. Que siempre que estés trabajando con una suculenta variegada, no importa la que sea, va a ser más difícil que podamos sacar bebés de la hoja. Aunque no es una regla, ¿eh? Lo que sí es que si tú intentas reproducir una echeveria o suculenta variegada desde hoja, esta la mayoría de las veces va a presentar esa variegación.
Sin embargo, no todas las suculentas al reproducir por hoja se van a variegar y por eso cuando tratamos de reproducir suculentas variegadas debemos de hacer prueba, siendo la mejor forma de reproducir por corte aéreo, por decapitado de suculenta, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo sepas. Si tú quieres reproducir, pues por ejemplo una Echeverria Rainbow, lo mejor sería reproducir a través de decapitar la parte aérea de la suculenta, porque si lo intentas por hoja probablemente algunas hojas no salgan variegadas, no siempre en todas las suculentas, pero cuando trabajamos con suculentas variegadas, reproducir siempre lo mejor es por decapitado. Ahora, si ya hemos probado y esa suculenta se reproduce por hoja, entonces podemos seguir reproduciendo por hoja. Aquí quiero hacer un hincapié diciéndote que los aonium son suculentas que tienen sus hojas muy pequeñitas, muy delgadas. Aquí por ejemplo tengo una Onion Sunburst que mira qué bonito está. Este es un aonium que pues es variegado, tiene formas variegadas también y sus hojas son muy delgadas. Entonces, si yo intento reproducir esta suculenta por hoja, va a ser difícil que obtenga éxito. Lo mejor es reproducir mediante decapitar la suculenta, cortar la parte aérea, cortar por tallos o hijuelos. Pero yo ya sé que cuando es una suculenta variegada y aparte de hoja delgada, es muy probable que no tenga éxito. Eso se llama índice de éxito al momento de que tú sacas las suculentas. ¿Cómo saber el índice de reproducción de una suculenta? Sacas 10 hojas de esa suculenta y si de esas 10 hojas solo 5 salieron, esa suculenta tendrá el 50% de índice de brotación o índice de crecimiento o índice de reproducción. Si de esas 10 hojas 9 te salieron y una no te salió, entonces significa que esa suculenta tiene un índice de reproducción del 90%. No todas las suculentas nos van a dar hojas que se van a convertir en bebés. Eso lo tienes que saber. Y algunas suculentas van a ser mucho más fáciles de reproducir por hoja, pero de cada 10 hojas que saquemos de esa suculenta, 10 se nos van a dar porque es una super suculenta prolífica. En cambio, puede haber suculentas que sea, aparte de que es difícil que nos den raíz, de sacar las hojas, de reproducirlas, pues van a tener un índice muy pequeño de reproducción. Por norma serían algunas suculentas que son variegadas o también que son híbridos. Este, por ejemplo, es un calanchoe arcoíris o tricolor y mira qué bonito está súper variegadito. Sacar una hoja me puede... Ah, por cierto, si yo reproduzco por hoja las suculentas variegadas, puede que me saquen bebés variegados y también puede que me saquen bebés que no van a ser variegados. Eso es muy importante que lo sepas porque de ese modo puedes sacar dos variedades de colores de una suculenta. También es verdad que la variegación se presenta cuando reproducimos, sea por semilla o también por hoja. Una suculenta que no es variegada, pero que tiene papás variegados, puede salir variegada a través de una hoja. De hecho, la variegación es muy común que se dé en los viveros porque reproducen tanto las suculentas que tarde o temprano una hoja va a dar una variegación. La variegación, como ya sabes, pues es una afectación, es una alteración genética de la planta. Y al momento de reproducir tantas hojas por hoja, quizá, si tienes suerte, te consigas una suculenta variegada. En las jaguartias esto se da de forma muy fácil porque las jaguartias cuando se reproducen salen los bebés de acuerdo a cómo eran sus abuelos. Aquí tengo algunas suculentitas que pertenecen a ese género como de, pues no de jaguartias, pero sí más como del género de los aloes. Mira, por ejemplo, la cebra. Todo este tipo de suculentas se puede reproducir por hoja, incluso también los aloes, pero van a tardar hasta 5 o 6 meses en que saquen bebés. Por eso, la mejor reproducción para este tipo de suculentas es esperar que ellos nos den hijuelos, también quitar la parte aérea de la planta. Esa sería la mejor opción, quitar la parte aérea de la planta, pero que sepas que sí se puede reproducir por hoja, solo que esa hoja suele ser muy tardada, a veces de 5 o 6 meses o incluso más. Y por eso existe el mito de que no se pueden reproducir estas suculentas a través de hoja, pero sí se pueden reproducir por hoja. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado de desprender el nudo de crecimiento, que el nudo de crecimiento no se rompa la hoja, lo cual es bastante difícil ya que son hojas que están muy pegaditas, que también el aloe vera se puede reproducir por hoja, pero es muy tardado. Y algunas variedades como por ejemplo el aloe pink blush quizá no se pueda reproducir por hoja o si se reproduce por hoja sea muy tardado.
Recuerda que todo el género de las jaguartias o algunos aloes o también algún otro tipo de suculenta, al momento de reproducirla por hoja, nos puede salir variegada si es que tuvo padres o abuelos variegados. Eso es muy común. Y recuerda que si tú estás cultivando una suculenta variegada, como por ejemplo este hermoso Aonium Castelo variegado, podemos sacar la variedad que no es variegada a través de la reproducción por hoja. Mira, por ejemplo, aquí hay unos que sí están muy variegados y en cambio hay otros que están menos variegados e incluso podemos sacar uno totalmente verde que no tenga variegación si probamos reproduciendo a través de las hojas. Esta es una Echeveria laui. Las Echeverias laui son muy lentas en crecer. Cuando tú tengas una Echeveria suculenta, la que sea muy tardada en crecer, será muy difícil reproducirla por hoja porque tendrás que esperar en promedio 4 o hasta 5 meses en ver raíces o bebés. Las laui son suculentas que si tú sacas una hoja te puedes tardar hasta 4 o 3 meses en que salgan los bebés. Y te comento también que depende el tamaño de la hoja. Mientras más grande sea una hoja, más rápido va a salir ese bebé o podemos reproducirla. Será de mejor calidad. Las suculentas las podemos reproducir por hoja, así sea una suculenta muy pequeñita. Por ejemplo, si yo saco una hoja de esta Echeveria laui, ya a pesar de que es muy pequeñita, la podemos reproducir. Porque tú dices, oh no, pues es una suculenta que todavía le falta por crecer. No importa, incluso si es una suculenta bebé, le podemos sacar una hoja y reproducirla. Pero evidentemente, si es una suculenta adulta, que tiene más edad, pues entonces va a ser más fácil poder reproducir esa hoja, porque va a ser una hoja más saludable. Por ejemplo, esta hoja de Green Mountain, pues está súper grande, mira, es casi el tamaño de esta suculenta. Y como esta suculenta ya llegó a su etapa madura, como la suculenta ya es mayor, ya es adulta, va a ser fácil que nos dé hojas. ¿De acuerdo? Pero que sepas que puedes sacar hojas de una suculenta muy pequeñita o de una suculenta bebé, pero lo mejor siempre va a ser hacerlo de una suculenta pues que ya es mayor y es grande, sobre todo porque va a ser más sencillo que nos dé hojas, el bebé va a brotar más rápido también. Si yo tuviera una suculenta laui que ya tiene 10 años conmigo o 7 años conmigo y saco una hoja de una hoja muy grande, es probable que esa laui en vez de que tarde 4 meses, a lo mejor me tarda 3 meses en salir el bebé, ¿sabes? Entonces eso es un detalle. Las suculentas que ya llegaron a su etapa de crecimiento adulto van a ser hojas muy grandes que van a contener mucha energía y mucho alimento y van a sacar bebés. Y no solamente nos van a sacar bebés, nos van a sacar bebés en mucha cantidad porque las suculentas suelen tener, cuando reproducimos por hoja, 3, 4, 5, hasta 6 bebés en una sola hoja dependiendo del tamaño. Ya hemos hablado de cómo ver las hojas, de la reproducción de las hojas. Recuerda que las hojas deben de estar sanas, que no tengan hongos, que no estén rotas. Una hoja sana será más fácil que nos dé bebés. Eso sí, podemos intentar. A veces las hojas están en mala condición. Por ejemplo, esta es una hoja que tiene clorosis, ya está muy viejita. Si las hojas son muy viejitas, a veces ya no se reproducen. Siempre hay que intentar sacar una hoja sana, que por ejemplo sería una hoja bien verde, como la estás viendo. Esta nos va a dar bebés muy rápido. Y esta, por ejemplo, puede que se marchite en el proceso. De hecho, por ejemplo, esta hoja, si te das cuenta, ya se está marchitando y entonces esta hoja muy probablemente no nos saque bebés. Es muy importante que cuides la salud de tus suculentas. Si tus suculentas tienen algún virusito o tienen algún hongo, se van a transportar hacia los nuevos bebés, que lo sepas. A veces pensamos que tratamos de reproducir una suculenta, pero tiene un hongo. Si la hoja tiene un hongo, el bebé que salga también va a tener un hongo. Entonces, las enfermedades en las plantas se van heredando a través de las hojas también. Y bueno, después de todo este asunto, te voy a hablar de algunos detalles para el momento de sembrar las hojas, qué conviene, qué sí, qué no, cómo se siembran. Para empezar, yo lo que hago es sacar las hojas, las puse en este platito para acomodarlas. ¿Puedes tú poner las suculentas a enraizar en platitos? Sí. ¿Por qué? Porque la suculenta está absorbiendo el agua de la hoja y vive a través de eso. Mientras la hoja está creciendo, ella se va a alimentar de los nutrientes que la hoja conservó. El bebé va a salir de esos nutrientes. Después ella va a sacar su raíz, como te comentaba en este ejemplo la lilacina.
pues ellas sacan su raíz y entonces empiezan a comer por esa raíz, empiezan a sacar los bebés. Entonces, no importa si tienes la suculenta en un platito que no la tengas sembrada. Claro que yo no te lo recomiendo. Yo no te lo recomiendo porque las raíces son muy delicadas y entonces al momento de ponerlas en tierra las puedes romper. Siempre es mejor plantar las suculentas de la siguiente manera. Es bien importante utilizar tierra normal de jardín. Yo preparo el sustrato como si lo estuviera preparando para una suculenta común, con perlita, con su hojarasca, como tú fabriques tu tierra, ¿de acuerdo? Esta va a ser una tierra de fondo. Lo que yo hago es conocer una camita de polvillo de coco, no de fibra, polvillo, queridos amigos, porque el polvillo es muy pequeñito. Si no tienes polvillo de coco, lo que puedes hacer es usar un tamiz, tamizar la tierra para, como si fuese un colador, para que quede la tierra súper finita. El problema es que cuando usas solamente tierra y la pones muy finita, después como que se empasta. Por eso yo te aconsejo que sea polvillo de coco. Cuando uno de nosotros te recomienda que uses polvillo de coco es porque ya lo hicimos durante mucho tiempo, a prueba y error, y nos dimos cuenta que algo realmente nos funciona. Esto pasa con el polvillo de coco. El polvillo de coco permite que las hojas puedan enraizar con mucha facilidad. Entonces, por ejemplo, si yo coloco estas hojas que van a ser pues de Green Mountain, yo lo que hago es colocarlas aquí alrededor. Te recomiendo que siempre les des espacio a cada hoja para salir, porque luego a veces arrancamos muchas hojas y ya no sabemos ni dónde ponerlas. Y los crecimientos de las hojas son muy rápidos, entonces a veces hasta ya no tenemos espacio. Terminamos, por descuido se nos terminan machitando algunas hojas, ¿no? Entonces, aquí yo ya no pondría muchas hojas, nada más con esas. ¿Por qué? Pues no voy a hacer, por ejemplo, esto de poner muchas hojas o poner un exceso de hojas porque no van a salir bien los bebés. Y luego los bebés tienen mucha raíz, amigos. No creas que tienen una raíz pequeñita. No, son unas raíces muy grandes. Si yo pusiera tantas hojas, esos bebés no van a salir bien y después voy a batallar. Entonces siempre es importante que dejes espacio. Y si vas a reproducir hojas, también no es bueno que reproduzcas demasiadas a menos que tengas un invernadero, porque es una reproducción muy masiva. Lo que yo hago es colocar tantita hormona enraizante en la parte de donde se encuentra el nudo de la suculenta para estimular el crecimiento de los bebés y de las raíces. Eso es muy importante que lo hagas. Si no tienes hormona enraizante, puedes usar canela, utiliza algo de miel o puedes utilizar incluso algo de aloe vera, pero es importante que uses algo. Ahora, esta es una hormona llamada Fax enraizante en polvo. Siempre te la recomiendo en polvo porque eso genera un crecimiento más rápido, acelera el crecimiento de la raíz, fortalece la raíz y tenemos un índice de éxito mayor. No entierro las hojas. Hay personas que lo que hacen es enterrar las hojas de esta manera. Yo no las entierro porque también las hojas necesitan respirar, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que hago es que las coloco así sobre. ¿Por qué? Para que respire la entrada o la cortadura. También a veces luego las enterramos y puede ser que la tierra esté demasiado húmeda y se pueda pudrir. ¿De acuerdo? Esta parte es muy delicada, por eso yo te aconsejo que la empalmes. La vas a dejar empalmada y lo que vas a hacer es regar las hojas. Vienes, riegas con un aspersor. No es bueno que riegues demasiado, solamente un poquito. Al final voy a hablarte un poco más acerca del riego, pero riega con un aspersor. No riegues con cucharón porque eso va a mover las raíces, luego desentierra las plantas. No, siempre se riega con aspersor. Otro detalle es dónde coloco las hojas en la iluminación. Estas hojas se deben colocar en un lugar sombreado, no en un lugar con sol directo. Si tú las colocas en un lugar con sol directo y no tiene ninguna protección, se van a quemar las hojas porque estas hojas están cortadas de su mamá. Si es una suculenta que resiste el sol, no importa, si sea un Graptopétalum paraguayense, las hojas no te va a ir bien con ese desarrollo. Sobre todo si son suculentas delicadas, como muy variegadas o todo este tipo, pues requieren una filtración del sol. A mí me ha funcionado muy bien el plástico lechoso, que es plástico de grado invernadero. Lo puedes conseguir en Mercado Libre, por ahí los venden por metro y pues es un plástico blanco que filtra los rayos más fuertes de la luz.
No me gusta sembrarlas bajo sombra Rachel porque la sombra Rachel deja pasar algunos haces de luz y puede quemar las hojas. La mejor forma para mí es trabajarlas bajo un plástico lechoso. Ahora, no es sombra total, no se ponen en sombra, no es que las hojas se pongan en sombra, porque si las hojas se ponen en sombra van a perder energía. De cierto modo van a perder esa energía. Por eso siempre te recomiendo, para mí un plástico lechoso es perfecto. El calor también influye mucho. Si hace mucho calor, las hojas se pueden deshidratar, entonces lo mejor es que sea un lugar algo fresco. Por eso ese plástico lechoso le va a dar esa frescura. ¿Cuál es la mejor época para reproducir hojas? Primavera y verano, siendo la mejor primavera. ¿De acuerdo? La mejor época para reproducir hojas por suculenta es primavera. Pero si tú no tienes fríos de invierno, lo puedes hacer en primavera, en verano, en otoño y hasta en invierno. Yo, por ejemplo, estoy en invierno total y puedo reproducir hojas sin ningún problema porque mi frío no es tan fuerte. Es verdad que lo que es en época de temperatura baja, como por ejemplo lo es invierno, los meses más fríos de invierno, las hojas puede que tarden un poco más en salir porque no va a haber calor en la temperatura. Entonces, cuando hace mucho frío, esas hojitas no nos van a ir tan bien, queridos amigos, porque el frío va a alentar el crecimiento de las hojas. Entonces, a lo mejor en vez de un mes, te tardas un mes y unas 2 semanas más. Pero aún así, depende también mucho de tu clima y esto ya depende de cada quien, entendiendo que el frío alenta el nacimiento de las hojas y que la mejor época para tener crecimiento de hojas es en primavera. Aquí te traigo unas hojas que son de un híbrido como de Blueprints. Ellas ya tienen su raíz, ¿de acuerdo? Yo por eso te digo, yo no las entierro. Las dejo sobre la tierra para que ese frescor les ayude, las incentive, pero después nos van a salir raíces. Y una vez que están las raíces, puedo volver a aplicar polvo en hormona, o sea que lo aplique en toda la tierra. ¿Para qué? Para estimular el crecimiento de esas raíces y que nos generen bebés. Siempre estoy colocando hormona en polvo. Cuando arranco la hoja y se lo pongo en medio y pues que ya la acostamos. Y cuando la hoja ya tiene raicitas. ¿Para qué? Para que ellas nos sigan dando bebés. Una vez que yo coloqué las hojas y que veo que ya están empezando a salir lo que son las raíces, entonces aquí sí ya entierro sobre el sustrato, pero solo hasta que está la raíz. De ese modo me evito que se llegue a pudrir la suculenta. Cuando la suculenta ya tiene raíz, ella ya va a poder sacar bebés. Como te digo, algunas primero sacan la raíz y luego sacan los bebés. Por ejemplo, aquí esta ya trae un bebé. Ay, qué bonito se ve. Los bebés es lo más hermoso de cultivar suculentas. Pues esta ya trae bebé. La vamos a enterrar solamente de la raíz, cuidando no enterrar demasiado el bebé, con mucho cariño y amor. Y recordando que no todas las hojas nos van a dar raíces ni nos van a dar bebés. Por ejemplo, estas hojas no quieren sacar raíz, no quieren sacar bebé. Lo más probable es que no nos saquen ni bebé ni raíces. Eso es muy común. ¿Por qué? Por el índice de crecimiento. No todo el 100% de las hojas de las 10 que tú sembraste te van a salir. A lo mejor nada más te salen 5, te salen 6, te salen 7. Por eso el índice de crecimiento lo vas conociendo con el tiempo. Esta podríamos decir que tiene un índice de crecimiento como de un 80 o 70%. Es normal, pero de todas maneras le vamos a dar la posibilidad. Las vamos a dejar ahí. Y si cuando los bebés de las demás no salieron, estas todavía no tienen raíces ni tienen bebés, lo mejor será descartarlas. Aunque también las puedes dejar por ahí tiradas en tu jardín, no pasa nada, ¿verdad? Las pasas a otro lugar y las dejas ahí guardadas en tu jardín. Sobre los riegos, lo mejor es hacerlo con agua natural, agua de lluvia a ser posible o con agua que no contenga mucho cloro, porque el cloro impide el crecimiento luego de las raíces. Hay que venir y regar con un aspersor para no desenterrar la planta, siempre se riega con aspersor. Vamos a regar bien para que quede húmeda la tierra. Para que una suculenta tenga un buen crecimiento, es importante que la tierra no seque por completo, se deja ligeramente húmeda. Eso se logra regando más o menos una vez por semana. Pero a veces en los días calurosos es importante venir y aspersar por lo menos otra vez por semana
para que la tierra se conserve ligeramente húmeda e hidratar las hojas cuando hace mucho calor. Entonces, más o menos sería un riego profundo por semana, pero venir a aspersar al menos 2 o 1 vez por semana para que las hojas se hidraten y para que la tierra esté ligeramente húmeda. A lo mejor yo ya regué, a lo mejor la tierra no necesita que la humedezca demasiado y que la encharque, pero yo vengo para hidratar las hojas, porque si yo no hidrato las hojas, esas hojas no se van a poner gorditas, no se van a poner bonitas, ¿y qué va a pasar? No van a sacar bebés, como que se terminan secando. Lo que es, por ejemplo, una hidratación de hojas se hace de la forma que te muestro ahora. Ahorita, por ejemplo, estas hojas, la tierra no está tan seca, pero de todas maneras voy a venir con el aspersor y les voy a dar una rociada para que la suculenta se refresque un poco. Ya con eso, con esto basta, ¿de acuerdo? Esto lo puedo hacer 2 veces por semana. No demasiado tampoco, sino nada más de vez en cuando para mantener el frescor. Eso digamos que es frescor. Es como que haga cierta humedad en la tierra, pero que sea muy ligerita. Y mojando las hojas. Eso va a permitir que la hoja se humecte, sobre todo cuando son hojas delgaditas o cuando son suculentas que no llevan por ahí mucha agua. Y mira, ahí van estas suculentas. Esto ha sido todo por hoy. Yo no quiero que este video se haga más largo. En el siguiente video te voy a hablar con todo lujo de detalle sobre cómo cuidar las hojas una vez que las hemos sembrado, dónde las ponemos, cómo las ponemos, más detalles, más información para que tú logres cultivar tus suculentas y seas todo un experto.